una luz hermosa, la luz del sol, unas montañas súper hermosas, una atmósfera realmente llamativa. Entonces, no sé, cada uno de nosotros, cómo hemos pensado en el reino de los cielos, si en verdad nosotros nos imaginamos un lugar así hermosísimo en el universo, lleno de colores, quizás un lugar indescifrable para nosotros, ¿sí? En Mateo 6:33 nos dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos lo imposible, hermanos, voy a hablar rápidamente del contexto de esta parábola. Si buscamos lo imposible, el camino estrecho, en este caso, es hacer el bien en nuestras vidas, cumplir con los mandamientos de Dios y su justicia, nos será añadido lo necesario de la vida. ¿Y qué es lo necesario de la vida? En el versículo 25, ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo, nos dice 3 cosas básicas de la vida: la comida, la bebida y el vestido. Igualmente lo dice en el versículo 31, vuelve a hablar de las 3 cosas. Entonces, Dios nos dice, hermanos, que no debemos de buscar este tipo de cosas, porque a los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, este tipo de cosas, que es lo básico del ser humano, Dios se las da, hermanos. Si Dios hace que el sol alumbre para buenos y malos, más para sus hijos, hermanos, ¿cómo podemos desconfiar en la voluntad de nuestro Dios, que no nos va a dar lo necesario? Y en este virus, en este coronavirus, hemos vivido ¿cuántos meses sin trabajar, hermanos? ¿Cuántos hermanos han perdido el trabajo? Pero yo les puedo asegurar que ninguno de ellos se han acostado sin un pan en su boca, mis queridos hermanos. Ahora en el versículo 33, como le dije, notemos que se habla del reino de Dios. Volvamos al versículo 33 que les acabo de iniciar. Se habla que busquemos primeramente el reino de Dios, hermanos. ¿Qué será ese reino de Dios? En la introducción yo voy a hacer 3 preguntas, mis queridos hermanos. ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Y qué buscas ahora? ¿De dónde vienes? Quizás muchos dirían en este momento: vengo de Dios. Unos dirían, los cristianos, los incrédulos dirían: no sé de dónde vengo yo. Puede ser que digan: vengo de mi madre, que fue la que me parió. Otros dicen que creen en el Big Bang, que creen en el Homo sapiens, no sé, en tantas cosas que tiene el mundo, que realmente quieren encontrar la respuesta a lo que no pueden responder, ¿sí? Porque el ser humano siempre ha tenido esta inquietud y respuestas. Y el ser humano, desde el principio de la humanidad, en un contexto indígena o en un contexto inicial, se puede hablar de Adán y Eva, siempre ha buscado a un creador. Los indígenas le han llamado sol, le han llamado agua, le han llamado a la misma creación, le han dado el nombre de Dios. Esto es triste, pero siempre conocemos de que el ser humano siempre está buscando a Dios en el exterior. Es algo natural que el ser humano vea esto tan hermoso que es la creación, la naturaleza, los animales, y que diga: esto lo hizo alguien. Hay un ser que nos conoce en la preexistencia. Antes de que nosotros naciéramos, Él ya había hecho, digamos, toda la arquitectura de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestras manos. Hay un ser que nos conoce en lo más profundo de nuestro ser. Hay un ser que conoce su creación, y este ser es un ser totalmente espiritual. Y este ser espiritual, en nosotros ya, Él nos conformó de algo que se llama alma, espíritu y cuerpo. Y de esa misma manera somos semejantes a ese ser, y ustedes saben que se llama Dios. ¿De dónde vienen, mis queridos hermanos? En Jeremías 1:5 dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios dice que nos conoce. Dios también dice que Él conocía a Moisés y le llamó, hermanos: Moisés, Moisés, y contestó: heme aquí, en Éxodo 3:4. De esta misma manera le dijo a Jeremías, hermanos, le dijo que desde el vientre de tu madre te conocí, y que antes que él saliese, Dios ya lo tenía separado, santificado para una obra de profeta, mis queridos hermanos. Quizás Dios, y estoy casi seguro que Dios ya había
en la preexistencia había hecho un plan para cada uno de nosotros. Por ese mismo motivo llegó el Evangelio, llegó el Hijo de Dios y estamos en este momento cumpliendo como iglesia el fin de esa misión, porque la iglesia primitiva cumplió su fin, pero nosotros hemos continuado cumpliendo el mismo propósito de la iglesia, hermanos. Y quizás este sea el tiempo en que el Señor esté muy cerca de venir por su iglesia. Y la iglesia debe de cumplir, de llevar el evangelio a toda criatura. La gran comisión la debemos de cumplir, hermanos, y lo debo de tener claro, porque esa es nuestra misión como iglesia en este momento. Y así como Dios llamó a Jeremías y le conocía, llamó a Moisés también, como les dije en Éxodo 3:4, y también en Samuel, 1 Samuel 3:10, dice la palabra: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces y dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Mis queridos hermanos, el Señor nos llama por nuestro nombre, quizás a cada uno de nosotros. Cuando llegamos a Cristo, el Señor te llamó por tu nombre, porque el Señor te conoce, porque el Señor es el dueño de todas las criaturas, es el dueño de nuestras almas, de nuestros cuerpos, de nuestros espíritus. Y quién más que el Creador, que conozca nuestro nombre en la tierra, hermanos. En Lucas 19:5 dice: y le dijo también a otro que él conocía antes en la preexistencia, a Zaqueo, y le dijo: date prisa, desciende, cuando él estaba en el árbol que le quería ver, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así como les dije, el Señor conocía a Jeremías, conocía a Moisés, conocía a Samuel, conocía a Zaqueo y te conoce a ti, me conoce a mí y a todos los que hemos llegado a la iglesia de Cristo, hermanos. Y hoy nos quiere decir de que acabamos de cumplir esa misión, que siempre tengamos en nuestro espíritu, en nuestra mente, nuestro hogar, porque allá es de donde salimos y allá es donde debemos de volver. Él nos llamó a cada uno por nuestro nombre, como les dije, hermanos, y nos predestinó para salvación. ¿Lo creemos? Diríamos amén, amén, hermanos, porque de verdad esto era lo que pensaban los profetas de la antigüedad y por eso caminaban lo que caminaban, hermanos, aguantaban lo que aguantaban. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, vemos grandes profetas como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, después vemos el apóstol Pablo con tremenda travesía, siendo preso, hermanos, sufriendo tribulaciones, sufriendo, hermanos, por medio de encontrarse con el Señor. Él le creyó al Señor cuando quizás le habló y lo tumbó del caballo, hermanos, le creyó inmediatamente con esa voz de trueno. En Mateo 7:21, ¿para dónde vas? Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí se nos vuelve a decir que no todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿dónde? Al reino de los cielos, hermanos. ¿Para dónde vamos? Vamos para el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que van a ir al reino de los cielos? Dice la palabra: sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos, esperando y haciendo morada para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. ¿Y qué buscas ahora? Te haría la pregunta: ¿qué es lo que buscas como cristiano? ¿Qué es lo que te motiva en este momento? Y si podemos ir, hermanos, a Hebreos 11:10, nos dice la palabra del Señor: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la Sión celestial. ¿Sí? También la encontramos en Isaías 60 o Apocalipsis 21, mis queridos hermanos. Esta Sión celestial, esta ciudad celestial llena de piedras preciosas, hermanos, que tiene en las 12 puertas, tiene los nombres de los 12 apóstoles, hermanos. Esta Sión celestial nos está esperando, mis queridos hermanos, y el sufrimiento quizás de este momento sea algo pequeño, algo mínimo para lo que nos espera, hermanos, en un futuro. ¿Y ellos qué esperaban, hermanos? Esperaban la ciudad, la Sión celestial, que tiene fundamentos. El fundamento es Cristo y los apóstoles, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios.
Si nosotros respondemos esas 3 preguntas que les acabé de hacer, que son preguntas realmente fáciles: ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Y qué vas a hacer ahora? Tienes una identidad. Si respondes esas 3 preguntas anteriores, realmente tienes una identidad y sabes para dónde vas. Y si tienes esto en mente, hermanos, realmente nada te puede parar a cumplir tu misión en la tierra, hermanos. ¿De dónde vienes? Un incrédulo, ¿qué diría, hermanos? Cuando le hacemos la pregunta, ¿de dónde vienes? De pronto él diría, no sé, como les dije yo ahorita, de la evolución del mono, ¿sí? Del universo, del polvo de estrellas, dirían otros. Otros dirían, somos una casualidad del universo, no sé, de la tierra, de la Pachamama, de mi madre, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos dice la palabra sobre estos incrédulos en segunda de Pedro 3, versículo 5? ¿Qué nos dice? Estos ignoran, ¿quiénes? Los incrédulos, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y en el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Versículo 7, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice la palabra, hermanos, que estos incrédulos ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra fueron hechos por un creador, y que todo esto que vemos, que todo esto que alcanzamos a ver si alzamos nuestra mirada a los cielos, todo esto proviene del agua y por el agua subsiste. Aquí está diciendo Dios el inicio del universo, y dicen los hebreos, dicen los judíos, que el universo proviene del agua. Y cuando en Génesis 1 se habla del abismo, se está hablando directamente del agua, que había agua en la parte de arriba del universo y en la parte de abajo. Y quizás en el medio fue donde se dio la creación, que todo está rodeado de agua, mis queridos hermanos. Miren lo que nos está diciendo la Biblia, ¿sí? Los hebreos lo saben, quizás los científicos en un futuro lo van a descubrir, pero la Biblia ya lo dijo, mis queridos hermanos. Entonces vemos de que todo fue hecho por Dios, y que hay personas tan incrédulas, mis queridos hermanos, que no ven esto y no notan esto, pero lo hacen voluntariamente y lo ignoran, mis queridos hermanos. Ahora, ¿quiénes son los que dicen todas estas cosas? Según el contexto en el versículo 3 y en el versículo 2, vamos a estar ahí, eran los burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos eran los que no creían en Dios. ¿Quiénes eran? Los burladores. Y dice la palabra, vendrán burladores, hermanos, andando según sus concupiscencias. Estos en el versículo 5 dicen, ellos ignoran voluntariamente que los cielos tienen forma, porque alguien les dio forma, hermanos. Si los cielos tienen forma, si todo tiene forma, si nosotros humanos tenemos forma, ¿quién hizo esa forma? Pues tiene que haber sido hecho en manos de un formador. Ahora en Génesis 1:27 vemos que Dios creó, ¿sí? Y creó Dios al hombre a su imagen, y varón y hembra los creó. Ahora esto es lo que ignoran los burladores, y dicen que nacieron con otro sexo en su mente pervertida. Esto es lo que estamos encontrando hoy en día, burladores, y han salido y van a seguir saliendo, inclusive gobiernos, hermanos, que les apoyan, inclusive la misma Iglesia Católica, hermanos. Cada día, hermanos, que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, se van a dar la venida de los burladores, hermanos, y dicen que nacieron con otro sexo en su mente pervertida por la abominación del pecado y de su propia concupiscencia. La palabra dice en 1 Corintios 6, vamos a 1 Corintios 6, versículo 9 al versículo 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nos vuelve a hablar del reino de Dios. Hay unos que no lo van a heredar, hermanos. ¿Y quiénes son? Los injustos. Aquí dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, de lo que estamos hablando de estos burladores, ni los que se echan con varones, hermanos. Y dice el versículo 10,
Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, nuevamente dice, el reino de nuestro Dios. ¿Qué pasó, mis queridos hermanos? Porque todo era perfecto, ¿sí? La comunión con el Creador. Antiguamente, Adán y Eva, antes del pecado de Génesis 3, todo era perfecto. ¿Cómo era que ellos vivían? Vivían en una comunión íntima con el Creador, hermanos, de amigo a amigo, por medio de ese amor, de esa bondad de Dios a su creación. Dios siempre ha sido sensible con su creación. ¿De dónde vienes? Te pregunté al principio, ¿te acuerdas? Vienes, ahora te voy a responder, vienes de lo perfecto. Dios es perfecto, mis queridos hermanos. Vienes de un creador sin mancha, sin arruga, de un Dios santo, santo y santo, un Dios sin odio, un Dios sin amargura, un Dios sin celos. Tú tienes esa misma genética, te quiero decir, hermano, hermana, iglesia, nosotros tenemos esa misma genética de nuestro Padre Creador, porque nosotros fuimos hechos perfectos a esa semejanza de nuestro Dios. Antes del pecado todo era bueno, todo era perfecto, mis queridos hermanos, y éramos inmortales. Otra cosa importantísima, por eso somos realmente seres espirituales. Adán y Eva, mis queridos hermanos, antes del pecado no iban a morir, estaban destinados a ser inmortales, quizás como los ángeles, en donde todo ese espíritu en el Edén, hermanos, era un mundo quizás espiritual, de donde Él habitaba en los cielos de los, un reflejo de los cielos, de los cielos, de los cielos, el Edén que Dios hizo en la tierra. Tú eres de allí, mi querido hermano, te quiero decir, se llegará el momento en que toda la maldad se acabe. Amén. Porque el Rey de Justicia volverá a reclamar lo que es suyo. El Rey de Justicia vendrá por su iglesia, mis queridos hermanos, y toda esta maldad llegará a un punto. Esto se tiene que acabar, mis queridos hermanos, porque la maldad no es inmortal, el bien es inmortal, el bien siempre permanecerá en nuestro Señor, porque el Rey de Justicia volverá a reclamar lo que le pertenece, hermanos. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo que venga a reinar con su iglesia, mis queridos hermanos. Se llegará el día en que el diablo ya no exista más, dice la palabra del Señor, y deje de agobiar a la humanidad, hermanos. El reino de los cielos, déjame decirte que es real. El reino de los cielos es real. Y es cierto, mis queridos hermanos, no es un cuento más de hadas, de películas, hermanos. Es la mayor realidad que existe en nuestra vida, porque existimos. Si nos podemos tocar, somos personas que existimos. ¿Y quién hizo esta existencia si no la hizo un Padre Creador? El Todopoderoso, el Shaddai, el que lo puede todo, el que mueve montañas, el que sana, hermanos, el que mantiene la tierra quizás girando en su propio eje, sin nada que la sostenga, también dice Isaías. El Rey de lo imposible, mis queridos hermanos, el que todo lo puede. Y a esta guerra espiritual en la que estamos ahora, y a esta amargura puede ser a veces en nuestra vida, por estar en esta carne, hermanos, a veces de tristeza, a veces podemos conllevar un sufrimiento. Todo esto tendrá un fin, hermanos. Eso es lo que tenemos en nuestra fe y en nuestra conciencia, de que Dios nos va a liberar de esto muy pronto, hermanos. Por esto Dios se despojó de su trono y vino a la tierra a llevarnos nuevamente, mis queridos hermanos, a este reino sempiterno. Amén. Por esto vino el Rey de la Gloria, lo voy a volver a repetir. Se despojó de su gloria, mis queridos hermanos. Él vino, hermanos, de los cielos, de los cielos, de los cielos. Él se despojó de su trono y vino a la tierra para llevarnos nuevamente a su morada. Él tenía que conocer el sufrimiento humano. Él tenía que vivir lo que nosotros hemos vivido en esta carne, hermanos, para comprendernos. El amor de Dios es eterno, es algo que nosotros no podemos medir ni pensar
con nuestras mentes, hermanos. Jesús se encarnó por ese motivo, como les dije, para conocer nuestros sufrimientos y dolores. Él nos comprende por lo que estamos pasando, y el Señor pasó por las mismas cosas que nosotros estamos pasando. El Señor lloró. Tengan esto en cuenta, mis queridos hermanos. El Señor sintió frío, el Señor sintió hambre y otras cosas más, mis queridos hermanos. Y de la misma manera que a Él le azotaron, déjame decirte que te van a azotar, te van a azotar, te van a martirizar. Y Él nos dice hoy, hermanos, el Señor nos dice hoy: aguanta, hijo mío. Pronto tendrás la corona de vida si eres fiel hasta la muerte. Y ahora en Apocalipsis 2:10 nos dice la palabra del Señor, nos dice Él: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación. Por 10 días, dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida nuevamente. Nos dice, ahora en este texto, Dios, ¿qué nos quiere decir? Nos habla de varias frecuencias, se puede decir, y la primera es: no debemos temer, hermanos. No temas en nada, nos dice la palabra del Señor. Confiemos en el Señor, en su palabra. Y Él nos dice, porque vas a padecer, ¿sí? No temas, pero vas a padecer. Y después nos dice, vas a ser probado también. Vas a tener tribulaciones en esta vida mientras vivas, pero nos dice, hermanos, y nos recomienda que debemos de ser fieles hasta la muerte para ganarnos esa corona de vida. En Apocalipsis 3:11 dice que nadie tome tu corona. En 1 Corintios 9:25 nos dice, recibiremos una corona incorruptible en los cielos, hermanos. 1 Pedro 5:4, recibiremos también esa corona de gloria. Ahora en Apocalipsis 21:1 dice la palabra del Señor, vi un cielo nuevo, hermanos. Miren la palabra de Dios cómo nos quiere llevar y cómo nos quiere animar, hermanos. Gloria al Señor. Fueron escritos estos libros proféticos, hermanos, y nos están mostrando de que la iglesia llegó, hermanos, llegó realmente a ese hogar que nosotros tanto hemos luchado en la tierra y que debemos de seguir luchando hasta que llegue el Señor Jesucristo. Aquí ya se ven los santos en la santa ciudad, hermanos. Ya todo pasó, la guerra pasó, el diablo está amarrado en Apocalipsis 21 o en el capítulo 20. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo nuevo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En Isaías 65:17 solamente tengan la referencia que se habla de la nueva Jerusalén. De Isaías 60 en adelante se habla de la nueva Sion, de la nueva Jerusalén, de lo que va a suceder después de que llegue nuestro Señor Jesucristo e inicia el reino del Mesías. En Isaías 60:18 vamos a encontrar algo, mis queridos hermanos, promesas de nuestro Dios. Tengo 4 nunca más, los 4 nunca más de Dios y el juramento de Jehová en el capítulo 62, versículo 8. Mira el juramento de Dios. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Aquí está hablando Dios, hermanos, y hace un juramento. Y en este juramento hay 4 nunca más. Y el primero es el nunca más del Isaías 60:18. Dice la palabra del Señor: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación. En la nueva Sion los muros se llamarán salvación y a tus puertas alabanza, gloria al Señor. Versículo 19 viene el otro nunca más. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que la luz del Mesías será la luz perpetua, mis queridos hermanos, y el Dios tuyo por tu gloria. En Isaías 62:4 encontramos el tercer nunca más. Nunca más te llamarán desamparada, dice
Y sigue el texto: ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Hephzibah. Y el último nunca más lo encontramos en Isaías 65, 19, mis queridos hermanos. Dice la palabra del Señor: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Hermanos, amén. Las promesas de Dios que nos da, nos animan, hermanos, para seguir esta vida cristiana. Nos animan que hay un hogar que nos está esperando, hermanos. De ese hogar hemos venido y a ese hogar debemos de volver, hermanos, porque nuestro Dios todo lo creó perfecto, mis queridos hermanos. Así era la vida antes del pecado, y a ese contexto y a ese nivel debemos de llegar nuevamente, hermanos. Gloria al Señor, porque su palabra es bendita y su palabra es verdad. Todo volverá como era en el jardín del Edén. Lo encontramos en Ezequiel capítulo 47, capítulo 48. Nos dará corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo en Ezequiel 36, 26. Hashem, o el Eterno, como se les dice en hebreo mismo, Él mismo recogerá con sus manos el remanente de sus ovejas en Jeremías 23, 3. Y a esto le podemos anexar Joel capítulo 3, no sé, del capítulo 2, versículo 12 en adelante. También encontramos la nueva Sion, la nueva Jerusalén, hermanos. Y la mayoría de los libros de los profetas mayores terminan hablando de la nueva Jerusalén, hermanos, de los cielos nuevos y tierra nueva. Se termina hablando siempre de nuestro hogar, mis queridos hermanos, el que nos está esperando, porque bendito el varón que confía en Jehová. Nosotros como iglesia debemos de confiar en nuestro Dios y en su palabra, hermanos, porque su palabra es verdad, y que cuya confianza es Jehová. Nuestra confianza debe ser la palabra de Dios, y debe ser primeramente el creador de los cielos y la tierra, que me hizo a mí, que te hizo a ti, y hizo toda la humanidad, todo lo que vemos, el mundo invisible y visible, como dice Colosenses 1, hermanos, y Hebreos también 2. Vemos que Él hizo los ángeles y Él hizo todo el reino espiritual, hermanos. Esto es lo que nos espera, mis queridos hermanos. Por eso a la muerte no hay que temerle, mis queridos hermanos. Debemos de continuar, de seguir esta vida tan hermosa que Dios nos ha concebido vivirla en este momento, hermanos. Déjenme decirles que estamos pasando por momentos hasta donde yo puedo entender la palabra del Señor, momentos difíciles, hermanos, momentos proféticos de la Biblia. Pueden ser los momentos más, más importantes que los cristianos de la época primitiva quizás querían vivir, hermanos. Yo creo que el Señor va a venir pronto, hermanos. Yo creo, hermanos, que cada día debo de mejorar, de humillarme delante del Señor, hermanos, porque yo quiero llegar a este precioso hogar que nos espera. Y esto es lo que yo te digo en esta noche, hermanos. Debemos de esforzarnos y ser valientes, hermanos, porque lo que nos espera en el reino de los cielos es algo majestuoso, es algo que quizás en esta tierra no podemos medir. Así que, hermanos, les animo a vivir esta vida cristiana, a que cada día mejoremos, hermanos, amemos más a los hermanos de la iglesia, más buenos vecinos, más buenos seres humanos, hermanos, que reflejemos el amor de Cristo en nuestros corazones, hermanos, y que cumplamos con nuestra misión como iglesia, que es llevar el evangelio a toda criatura. Este era el mensaje que les traía esta noche, mis queridos hermanos, y ha sido un placer para mí nuevamente. A los hermanos que me han invitado, Dios los bendiga. A los hermanos que escucharon esta prédica, que Dios los bendiga en sus casas y que Dios les dé paz en sus corazones, mis queridos hermanos.